Muy bien, listo, ya se está grabando. Hoy continuamos con la fase de medir propia del proceso DMAIC, ¿verdad? Ya pasamos por Define, la semana pasada empezamos con lo que es la medición, Measure, con una fase o una clase que no entraba en este primer parcial. Estamos hablando que por estructura esto estaría entrando en el segundo parcial y hoy vamos a hablar de un tema interesante que es probabilidad y estadística. En lo personal, a mí me encanta, le agarré el gusto tremendo. Yo sé que cuando uno es estudiante tal vez no encanta tanto, pero en la vida el sushi nos ha demostrado que hay cosas que a la primera no gustan. Yo creo que esto está similar, ¿verdad? Con el tiempo uno le va agarrando el gusto. Algunos términos estadísticos básicos. Primero está el concepto de distribuciones, que ya lo hemos hablado un poco en la sesión anterior. En estadística, en comportamiento estadístico, que son comportamientos que buscan a través de números representar realidades, tenemos dos tipos de distribuciones. Tenemos las distribuciones discretas, también conocidas como distribuciones de atributo, y tenemos las distribuciones continuas, también conocidas como distribuciones de variables. Las distribuciones están en función de cómo se comportan los datos como tal. La distribución que contiene una cantidad infinita de datos que pueden ser desplegados en una escala de medición son las continuas, son las que a nivel gráfico no tienen saltos, ¿verdad? Es un comportamiento de curva como las que hemos conocido y como las que se representan en la imagen. No hay saltos. Por ejemplo, yo puedo tener un termómetro y entonces desde que amaneció ver cómo la temperatura, ya salió el sol y a lo largo que va pasando el día va bajando, se va acomodando. Es una distribución basado en elementos de continuos, en este caso grados centígrados. No hay saltos, son continuas. Por otro lado, las discretas son distribuciones que resultan de datos contados o datos con un comportamiento tipo atributos. Atributos, ¿qué es eso? Ejemplo, en un lote de producción cuando uno tiene elementos de pasa o no pasa, cumple o no cumple. Elementos como un color. Pueden haber elementos numéricos como elementos de conteo. ¿Cuántos estudiantes tienen 20 años? ¿Cuántos estudiantes tienen 21 años? Las distribuciones discretas a la hora de graficar, sí, no, a diferencia de las continuas, tienen comportamientos basados en elementos como conteo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tienen 19 años? ¿Cuántos estudiantes tienen 20 años? ¿Cuántos estudiantes tienen 21? ¿Cuántos tienen? Y así sucesivamente. Son elementos propios de conteo. Teniendo claro esas dos partes, que es continuo y que es discreto, cada una de esas distribuciones van a explicar comportamientos distintos en diferentes procesos de la vida o de comportamientos, muchos relacionados con el quehacer humano, pero también de pronto el reino animal, el universo y bueno, hay todo tipo. De las continuas más conocidas, aquí abajo yo agrego datos e información adicional, entonces tenemos la normal, que mucha gente entra en colapso cuando sus datos no son normales. Y eso, la normal, vea qué montón tenemos de continuas. Y esas no son todas. Son más de 100 tipos de distribuciones. Imagínense. Y solo por el hecho que los datos no sean normales, entrar en colapso, pues la normal es una de las muchas distribuciones continuas. A veces, uno de los grandes errores que he visto es que tienen datos que son de tipo discreto y entonces se les hacen pruebas de normalidad. O sea, usted no le puede hacer una prueba de una distribución continua a datos que obedecen a una distribución discreta. Son esos cuidados, yo entiendo, son con el tiempo, nos ha pasado, no es que yo nunca he hecho eso, son esas cosas que uno con el tiempo va teniendo cuidado. La normal, por ejemplo, tiene una característica que con eso muchos procesos no aplican. La normal
Es una distribución que va de menos infinito a más infinito, es asíntota en sus colas. Ya hay procesos para proyectos y demás que eso no aplica, no podemos tener comportamientos en cola infinitos. Entonces, a partir de ahí, pues, necesitamos otros tipos de distribución. Y bueno, tenemos la normal, la uniforme, la exponencial, Weibull, triangular, normal, beta. La beta es muy utilizada en proyectos. También le llaman PERT. Supongo que en gerencia de operaciones, cuando vieron CPM PERT, ahí les hablaron algo al respecto. Por su lado, las discretas, tenemos la binomial, Poisson, hipergeométrica, geométrica, uniforme discreta y muchísimas otras más. De hecho, en esta presentación vamos a trabajar con algunas de ellas para poder entender cómo hacer desarrollos con el software de Minitab. Población y muestra. Esta parte es clave. No recuerdo si ya yo lo expliqué la semana pasada. Me parece que sí. Cuando se hace un análisis muestral, bueno, población es el conjunto, vamos por partes. Población es el conjunto de individuos, objetos o fenómenos de los cuales se desea estudiar una o varias características. La población es el todo, lo que consideramos como nuestro gran conjunto, ¿verdad? Uno puede decir, Costa Rica es la población y entonces la muestra son elementos propios que agarramos a nivel país. Pero bueno, la población podría ser la región latinoamericana, entonces de pronto Costa Rica más bien es una parte. La muestra es un grupo seleccionado aleatoriamente de esa población, ¿verdad? La población es ese todo, es ese gran conjunto. Hay paradigmas. Yo cuando estudiaba recuerdo que una vez un profesor decía, es que la población es grande y la muestra es pequeña. Bueno, primero que hay grande y pequeño son subjetivos. Y eso es falso completamente, ¿verdad? La población es definido, ¿verdad? Yo puedo hablar de ustedes, el grupo de los lunes de la tarde, y ustedes son una población, son la población de este curso que está llevando el grupo 03 y son mi población. O yo puedo hablar de ustedes como una muestra de todos los grupos que se abrieron este semestre. Reitero, entonces todo está en función de cómo lo estamos interpretando. Y esto es clave porque la mayoría de los análisis estadísticos, todo el concepto de inferencia se basa en elementos o análisis muestrales. Si tengo los datos poblacionales y le aplico fórmulas muestrales, voy a entrar en errores matemáticos y entonces mis cálculos están mal. Hay que tener mucho cuidado con eso, que tampoco es un cuidado ¿verdad? Es meramente saber cómo o de a dónde o realmente mis datos que representan. Aquí tenemos, esta es una imagen que yo agregué de un libro, aquí tenemos el concepto de población y muestreo. Cuando utilizamos análisis poblacional, usamos las letras griegas. Por ejemplo, usamos el mu, ¿verdad? Para la media. Algunos autores a la mediana usan el mismo símbolo y nada más le ponen como lo que tiene la ñ arriba. Eso tiene un nombre, a mí se me ha olvidado. Me lo preguntan en quiere ser millonario y no me gano la plata. Y el sigma para la desviación. Usamos letras griegas en análisis poblacional, mientras que en análisis muestral no. La media usamos el X barra, de pronto la mediana algunos autores usan, es más, como aquí, ven que la mediana está con la cuestión de la ñ, y la desviación estándar, la S, ¿verdad? Ya letras del alfabeto nuestro. La varianza, la S cuadrado. Entonces ahí igual, aquí la desviación sigma al cuadrado. Eso es clave también porque está en función de cómo está mi análisis. Vea, también uno aquí podría ser más quisquilloso y decir, cuando hablo del total de datos en población uso N mayúscula y cuando hablo del total de datos en muestra uso N minúscula. Son pequeños, grandes detalles que nos ayudan a saber si estoy haciendo un análisis muestral o poblacional. Cuando se utiliza una muestra para identificar, entender
o analizar la población, eso es lo que se conoce con el concepto de la inferencia estadística. Estoy infiriendo en función de una parte, un subconjunto, un fragmento, un pedazo, un estrato, como le quiera llamar. Eso paga un precio. Ese precio se conoce como el sesgo o el error estadístico. Eso sucede dependiendo del tipo de análisis muestral que se esté haciendo, qué tan robusto, qué tan representativo sea. ¿Por qué se hace análisis muestrales en estadística? Principalmente porque son más eficientes, o sea, utilizan mejor los recursos, el recurso tiempo, porque tienen representatividad estadística, siempre y cuando pueden ser más económicos. Imagínense en pruebas destructivas, usted no va a probar todas las piezas y decir, todas las piezas salieron buenas, pero las destruyó todo el lote, jamás. Y así sucesivamente. El análisis muestral tiene representatividad y ya con eso es suficiente para utilizarlo para la toma de decisiones, tomando siempre los cuidados necesarios y asegurándose de que el muestreo se hace adecuadamente. Ahí habla de aleatoriedad. Sí, ahí depende mucho del tipo de población, qué tan homogénea. Si es muy homogénea es más sencillo, si es muy heterogénea es más complicado. Qué tan dinámica es la población. Hay poblaciones que son súper dinámicas, ¿verdad? Imagínense hacer un análisis poblacional de la Universidad de Costa Rica, una población grande, en una universidad donde todos los días, bueno, no voy a decir que todos los días entra y sale gente, pero esa población semana a semana va cambiando, gente que se gradúa, gente que ingresa, gente que abandona, gente que se cambia de carrera, son poblaciones muy dinámicas. Entonces, hacer un análisis poblacional en una población de esa manera, cuando usted lo terminó, su población ya cambió un montón. Análisis muestral, y a partir de ahí se establece lo que usted necesite medir, analizar y demás. Parámetro y estadístico. En esta presentación, en algunos lugares yo he utilizado de referencia, por ejemplo aquí que dice página 59 y 60, de hecho aquí tengo el libro. Si me voy a la página 50, ya les voy a mostrar. Ese libro, ustedes no lo tienen, pero yo lo puedo subir por si es este libro. Es bueno, digo yo que no lo tienen, tal vez si lo tienen de algún otro curso. Estadística aplicada a los negocios y la economía, el Lynn Marshall. Tremendo libro porque de los libros de estadística, que tengo varios, tengo más de 10, este libro trae aplicaciones en Excel y Minitab y es un libro súper amigable para entender muchos conceptos y demás. Yo lo puedo subir al Drive y lo tienen ahí, no está de más. Entonces, cuando, por ejemplo, en la presentación que se me hizo, que habla de 5960, es porque lo que está explicando acá en el libro está explicado y de pronto puede ser un elemento referencial para visualizarlo, ¿verdad? Ve, por ejemplo, ahí dice 59 y 60. Si yo le doy la página 59, aquí está el concepto de parámetro y el concepto de estadístico, que es lo que la presentación tiene. Les explico eso para que, ¿verdad, profe? ¿Qué significa esa página? ¿De cuál libro? Es de ese libro. No es un libro propio del curso, pero yo lo usaba de referencia y yo lo tengo impreso. Y entonces yo lo voy viendo en paralelo ahí, algunos detalles, porque mucha cosilla que uno tal vez se le olvida, pero igual yo lo puedo subir al Drive y ustedes lo pueden usar igual de referencia. Bueno, la diferencia entonces entre parámetro y estadístico básicamente es que un parámetro es una característica poblacional, mientras que un estadístico es una característica muestral, realmente es un elemento meramente conceptual. Pero tal vez insisto, soy necio y increíblemente insisto en esto por haber estudiado maestría y nos metieron mucho este elemento con poblacional y muestral. Cuando hacíamos los análisis en la parte de ingeniería de calidad, y yo lo he notado, me consta, hay mucha confusión entre qué es una cosa, qué es otra, cuándo aplico una, cuándo aplico otra, cuál es la fórmula de Excel, ¿verdad? Excel para desviación estándar, varianza, tiene fórmula para desviación muestral, desviación poblacional, varianza muestral, varianza poblacional
y hay personas que usan la misma fórmula y se la aplican a todo por parejo. Obviamente ahí hay un tremendo cuidado que hay que tener porque de pronto su análisis está mal o va a tener errores. Probabilidad. La ciencia de la probabilidad es la ciencia de lo que se conoce la ciencia del juego, la ciencia del azar. De hecho, nace ahí. Eh, Entonces, la probabilidad, dice, es la medida numérica de la posibilidad de que un evento pueda ocurrir. Medida numérica. Cuando uno habla de, a veces, de una probabilidad, pero no en función eh, cuantitativa, no tenemos buenos datos, realmente lo que estamos hablando más que todo es como el concepto como de posibilidad. La posibilidad no necesariamente lleva una medida numérica y entonces en nuestro lenguaje, sí, hay una alta posibilidad, hay una baja posibilidad. Ok, entonces es como un elemento meramente contextual. Si hablamos de probabilidades, porque efectivamente la probabilidad de que algo suceda está cuantificado. Tenemos datos, tenemos valores numéricos. Si yo agarro un dado y lo tiro, ¿cuál es la probabilidad de que me salga una cara? Bueno, es 1 entre 6. El dado tiene 6 caras y es una de entre 6 posibilidades de que salga uno u otro. Si yo tiro una moneda, la probabilidad es de un 50% en la buena teoría. No me quiero poner quisquilloso con la ciencia de los materiales, pero es que las monedas a la hora del troquel va a influir en función de cómo está troquelada una cara u otra y eso influye en el juego de probabilidades. Y si uno sabe eso, hay que saber entonces a cuál moneda escoger, a cuáles de las caras, pero bueno, ya eso es un elemento de materiales. Una moneda que sea balanceada en sus dos caras tiene la misma posibilidad. Quiere decir que si usted la tira 1000 veces, y uno podría simularlo, si uno la tira 1000 veces, la ciencia de probabilidad me dice que 500 va a salir de un lado y 500 va a salir del otro, porque tienen un 50% de probabilidad. Igual con el tema del dado y la probabilidad de una carta o del juego, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de ganar la lotería? Es altísima, todo eso se calcula. Hoy en la noche comprar lotería para el sorteo, de pegar el número es 1 entre 100 posibilidades, o sea, usted tiene un 1 entre 100 de poderlo lograr, pero ya cuando le metemos el número y la serie, de verdad que la posibilidad es compleja, es bastante difícil, pero igual se puede calcular. Ok, seguimos por acá. Bueno, por definición, la probabilidad dice que se mide por un número entre 0 y 1. Si un suceso no ocurre nunca, su probabilidad es 0, mientras que si ocurriese, su probabilidad es 1. Bueno, la suma de las probabilidades de lo que puede suceder tiene que dar 1 o un 100%. Yo tiro una moneda, 50 y 50, ahí está mi 100%. Si yo tiro un dado, una sexta parte, la suma de esas 6 partes, un 100%, y así sucesivamente. Igual esta parte se abarca un poco en métodos cuantitativos. Aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Bueno, es un método de asignar probabilidades con base en experimentación o en datos históricos. Esto está más en función de un patrón basado en históricos. ¿Qué tantas veces ha sucedido que tal y tal cosa? El tema es cuando no tenemos históricos, ¿verdad? Cuando estamos ante una situación por primera vez. Entonces, a partir de ahí hay que calcular, hay que hacer análisis experimental, pero conforme las cosas van pasando, ya uno puede ir interpretando, ya puede ir infiriendo en función de lo que vaya a suceder. Esto no me voy a pegar mucho, es como un repaso. Método clásico de la probabilidad dice que es parte de la consideración de que los resultados de un experimento son igualmente posibles, es decir, todos los componentes del espacio muestral tienen la misma probabilidad de ocurrir. Sí, y esto hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en los sorteos de la junta de bolitas, las bolitas se pesan para asegurar que todas tienen la misma probabilidad de salir. Lo que pasa es que, por ejemplo,
no, esto no lo voy a grabar porque probabilidades subjetivas. Esto es, el ser humano es muy dado a la subjetividad, ¿verdad? Lo vemos en todos los aspectos. Son las probabilidades que asigna una persona de que suceda un evento específico con base en cualquier información posible. Es que si me vacuno, nos meten un chip de no sé qué y no sé cuánto. Es que cuando hace mucho calor es que va a temblar. Es que, ¿cuál otro? La ley de los grandes números. Conforme un procedimiento se repite una y otra vez, la probabilidad de frecuencia relativa de un suceso tiende a aproximarse a la probabilidad real. Es lo que yo tal vez les decía. Las simulaciones, la base está en función de esto. Si yo tiro la moneda en 500 iteraciones, 500 veces, tal vez no me dé 250 y 250 exactos, pero conforme yo aumento el número de iteraciones, 1000, 5000, 10,000, la probabilidad va a acercarse cada vez más a un punto 5 y un punto 5 de cada una de ellos. De hecho, esto se hace en cursos de simulación, uno hace experimentitos ahí con Excel, entonces tirar los dados en Excel y cosillas de esas para ver que esto efectivamente se cumple. El teorema del límite central. El teorema del límite central es un teorema muy poderoso, realmente, que a veces uno tal vez no lo entiende o yo sinceramente cuando yo vi esto en la universidad, yo sabía que eso existía y lo medio entendía, pero cuando uno le preguntaba, deme una aplicación en un contexto industrial, en un contexto real, tal vez ahí donde la cosa se ponía complicada. Bueno, pero más tampoco esto es un curso de procesos industriales. Pero más que todo, el teorema del límite central, y yo le agregué una imagen que esta, tal vez yo creo que eso es la más representativa, que es del libro que por cierto les mostraba. Podemos tener diferentes tipos de distribuciones. De hecho, pueden ser hasta continuas o discretas. Cuando hacemos un análisis muestral y conforme aumenta el número de datos del tamaño de esa muestra, la media cada vez más se acerca a una curva normal. Lo ven aquí, vean las poblaciones. Tenemos datos de comportamientos diferentes, ¿verdad? Aquí un comportamiento de una manera, este es un poco triangular, en fin, tenemos diferentes comportamientos. Y conforme vamos analizando la media, ¿verdad? Aquí el valor medio, la media, y conforme el n va aumentando, n igual a 2, n igual a 6, n igual a 30, la media, la representación de la media de cualquiera de esas muestras llega a tener un comportamiento gaussiano, ¿verdad? O de normalidad, de curva. Entonces, el teorema del límite central es poderoso, es robusto porque sin importar el tipo de distribución poblacional que usted tiene, o sea, no hace falta hacer análisis poblacional para con únicamente el análisis muestral poder tener adecuadas interpretaciones de un proceso o de una situación X de datos que se estén analizando. Bueno, aquí recuerden que estas son presentaciones de cátedra. Hay cosas que no, ¿verdad? Esta imagen yo la puse, hay cosas que yo le agrego cosillas ahí, comentarios. Entonces, repasar, sí, hay que repasar algunas cosas propios de probabilidad estadística. Yo recomiendo repasar teorema de Bayes. En métodos cuantitativos uno se ve. Bueno, yo lo veo, espero que lo hayan logrado ver y entender, que es un teorema muy
muy poderoso para análisis y toma de decisiones, árboles de decisión y todo este rollo. Ok. Distribuciones estadísticas. Bueno, ahora habíamos hablado al inicio de que tenemos distribuciones continuas y discretas. La presentación comienza con ejercicios desarrollados con distribuciones discretas. Ahí vemos algunas. Como les decía, son muchas realmente. Y bueno, y generalmente, dependiendo del libro, dependiendo de la certificación, dependiendo del curso, uno puede ver desde 1, 3, 5 o más. Generalmente son de 3 a 5 las que uno generalmente ve, ¿verdad? Por ejemplo, de todas estas, la hipergeométrica, la Poisson, Weibull, ¿cuál otro? No, Weibull no, perdón. Ahí metí un batazo. Hipergeométrica, Poisson, la geométrica, la binomial, en fin, hay otras que no, esas zip y esto no sé dónde sacaron esa imagen. Minitab tiene bastantes tipos de distribuciones. Si nos vamos a distribuciones de probabilidad de Minitab, Minitab me abre toda esa pestaña. Las primeras son las distribuciones especiales, que se le considera especiales, ¿verdad? Chi cuadrada, meten a la normal ahí, pero realmente debería de estar abajo, pero tal vez la ponen ahí como para tenerla a la mano, supongo. Fisher, T. Student, meten a la uniforme ahí porque la uniforme hay una uniforme discreta y hay una variable, entonces tal vez como para no poner, la ponen ahí también. Estoy casi seguro que es por eso. Luego vienen las discretas, binomial, geométrica, y luego vienen las continuas, exponencial, beta y algunas otras, ¿verdad? Ahí está la Weibull, normal. Entonces, Minitab tiene varias que vamos a ver. Las discretas son muy utilizadas en situaciones de si no en la vida real. Ya yo les decía, pasa, no pasa, cumple, no cumple. Muy utilizadas en control de calidad, por ejemplo. Muy utilizadas en préstamos financieros. Si el cliente cumple con las condiciones para compra de vehículo, para otorgar una tarjeta, para aumentarle su saldo, para compra de casa, de terreno, en fin, todo lo que tenga que ver con un control de cumple, no cumple, pasa, no pasa, puede ser desarrollado a través de una distribución de estos. El proceso de Bernoulli trae grandes recuerdos de la mecánica de fluidos. Frecuentemente un experimento consiste en ensayos repetidos o repetitivos, cada uno con dos posibles resultados que pueden llamarse éxito o fracaso, ¿no? Cumplimiento o incumplimiento. El experimento consiste en intentos repetidos, los resultados de cada uno de los intentos pueden clasificarse como un éxito, como un fracaso. La probabilidad de éxito representada por P permanece constante en todos los intentos, no cambia. Los intentos repetidos son independientes. Entonces, a eso se le conoce como el proceso de Bernoulli. Y aquí entra la distribución binomial. El número de X de éxitos en N experimentos recibe el nombre de la variable aleatoria binomial. Ahí está la fórmula, ahí está una gráfica representativa, pero lo vamos a ver con un ejercicio. Cálculo de la media, cálculo de la varianza. Cada distribución puede tener condiciones distintas a la hora de calcular media varianza, nada más saber cuáles son los datos. Entonces aquí habla de un ejercicio y aquí también les quiero mostrar este Excel. Este Excel que está en el Drive dice ejercicios de la sesión de hoy, de las discretas. La presentación, ya lo había dicho, pero lo repito, la presentación, todos los ejercicios están desarrollados en Minitab, pero yo agarré los mismos ejercicios y los desarrollé en Excel. Si de pronto alguien quiere, pero solo para las distribuciones discretas, ¿no? Si alguien después quiere desarrollar los ejercicios en Excel para las continuas y pasármelas, les será muy bien recibido.
Entonces ahí está el ejercicio primero, el de la binomial, el de la geométrica, el de la hipergeométrica, el de Poisson, el uniforme y hasta un ejercicio que dice la presentación que no se puede desarrollar. Entonces ahí yo desarrollé y le puse un ejemplo adicional. Ahora se los muestro. Dice acá el ejercicio. Una empresa que fabrica tornillos del último lote de producción, se escoge un grupo de ellos y se seleccionan 6 tornillos al azar. O sea, meramente aleatorio. 6 cualquiera. Si el 40% de los tornillos salen doblados defectuosos, calcule 1. La probabilidad de que exactamente 4 salgan defectuosos. 2, por lo menos 4 salgan defectuosos y 3, entre 3 y 5 salgan defectuosos. Hay varias formas de hacer esto. La forma de tortura es utilizar tablas estadísticas. Con las tablas estadísticas, bueno, también está, ahorita vuelvo a las tablas para contar algo importante sobre eso. Tablas estadísticas, trabajar a mano. Eso es puro tabla y este instrumento que tengo aquí. Tabla y calculadora. Y ahí usted ponerse a sacarlo a mano. La otra es hacerlo con Excel. Como ya les mostré, ¿verdad? Que todos estos ejercicios están hechos con Excel. Y la presentación nos va a mostrar hacerlos con Minitab. Ok, y el Minitab viene súper claro de dónde hay que darle clic. Ahí no nos vamos a perder. Pero con el tema de las tablas. Con el tema de las tablas, que a veces nos cuesta, y no sé si lo han notado, que hay libros que, hablemos de la normal, que es como lo que uno más ve. La normal, en las diferentes tablas, hay libros que los valores son distintos. Entonces, uno lo que tiene que entender es de dónde viene la tabla y cómo está representada. En el caso de la normal, que obedece a un concepto que se conoce como normal estándar, esto viene más adelante. La normal estándar es una distribución normal que le ponen de media 0 y de desviación 1. Si no se hace así, sería imposible hacer una tabla porque sería infinita cantidad de valores. Pero la normal estándar no. La normal estándar, al colocarle media 0 y desviación 1, ya se puede utilizar. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿y cuál es el valor de área que me están dando en la tabla? Hay que ver, les voy a mostrar aquí con este libro. Y vemos los diferentes valores en función de Z. Esa Z es porque esta es la normal estándar. Y ahí ustedes ven el 0 en el puro centro y la desviación no me dice, pero es de 1. Y en este caso ponen un ejemplo, dice, si Z es igual a 1,96, si Z es igual a 1,96, entonces la probabilidad de 0 a Z es de 0.4750, o sea, es un 47.5% de que hay un valor que cae en esa región sombreada. Entonces, ya teniendo eso claro, podemos saber de dónde vienen los diferentes valores. Todos los valores en esta tabla, porque hay tablas que es distinto, hay tablas que más bien a uno, voy a usar otro color por acá, hay tablas que a uno más bien le ponen bajo sombra esta parte y le dan este valor. Y si yo no sé la diferencia, me es difícil. Otro elemento que hay que tener claro, por ejemplo, en la normal es que la normal estándar, las dos mitades son iguales. Las dos mitades son de 0.5 y 0.5. Si yo quisiera calcular la región en rosado, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, sencillo. Yo tengo que llegar y decir, puedo hacerlo de varias formas. Yo puedo llegar a decir a 100
quítele 50, que es la primera mitad, y luego quítele 47.5, que es lo que está sombreado y es el valor de tabla, y eso me está dando apenas un 2.5. ¿Por qué? Porque, ¿qué fue lo que hice? De 100, que es el gran total, quítele esta parte, quítele esta parte, y lo que me queda es lo que está ahí representado. Y a partir de ahí, teniendo eso claro, ya yo puedo jugar e interpretar en función de tabla. Y yo me tomo el tiempo para explicar esto porque la experiencia, más que todo como docente, me ha demostrado que por ahí hay muchos fallos, ¿verdad? Uno lo ve y entonces, y yo también soy muy honesto, yo cuando estudiaba esto, yo no lo tenía tan claro, lo tengo más claro ahora que soy docente. Ok, entonces volvemos a la presentación. Hablaba entonces que lo podemos hacer por tabla y eso no lo vamos a hacer aquí, que lo podemos hacer en Excel, eso podría aplicar, pero la presentación viene con Minitab. Entonces, para ello hay que abrir el Minitab. Esto me lo voy a traer para acá. Ya, los ejercicios que están en la presentación que vamos a hacer con Minitab ya están resueltos y están subidos en el Drive. Ahí ustedes ya los tienen. Entonces, decía el primer contexto, decía, ok, la probabilidad de que exactamente 4 salgan defectuosos. Ok, entonces necesitamos la probabilidad de que 4 salgan defectuosos y estamos ahorita con la función binomial. Necesitamos irnos a calcular distribuciones de probabilidad y marcar la primera, que es binomial. Y entonces, a partir de ahí, decir, yo necesito la probabilidad. ¿Cuándo entro yo aquí a calcular y con distribución? Cuando necesito el valor exacto. Cuando me dicen más de tanto, menos de tanto o entre tanto y tanto, es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Pero cuando el valor es exacto, ¿verdad? Como en este caso, que el ejercicio me dice, la probabilidad de que, todavía ponen la palabra, de que exactamente 4 salgan defectuosos, listo. Ya sabemos que entonces nos vamos directamente a valor exacto. Binomial, probabilidad, número de ensayos, el enunciado dice que son 6, probabilidad del evento dice que es un 40%. Hay que acostumbrarnos que todo lo que sea porcentajes, todo en estos ejercicios, pensemos de 0 a 1, de 0 a 1, porque todo está en función de eso. Yo sé que en Excel nos meten mucho, yo por lo menos intento de no hacerlo. Yo intento en Excel manejar todo igual de 0 a 1, porque es muy fácil de confundirse por ahí. ¿Y cuál es el valor de que me dé exactamente 4? Ahí está el resultado. ¿Cómo se lee y se interpreta eso? La probabilidad de que en la empresa que fabrica tornillos del último lote de producción se escogió un grupo de ellos, se seleccionaron 6 al azar y si el 40 de los tornillos salen doblados, defectuosos, entonces hemos calculado que la probabilidad con esas condiciones de que exactamente 4 salgan defectuosos es de un 0.14, si lo redondeara. En otras palabras, un 13,82%. Luego dice, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 4 salgan defectuosos? Bueno, entonces ya cuando ya no me están hablando de un valor exacto, entonces necesito irme acá, gráfica de distribución de probabilidad. Y ahí me da una serie de opciones. El PowerPoint, por cierto, no me dice, pero es ver probabilidad. Perdón, no me dice porque no me sale la imagen, pero yo le escribí en notas ver probabilidad para saber qué es esta, ¿verdad? Que no es esta o esta, no, sino que es ver probabilidad. Ahí le damos a aceptar. Y entonces nos dice que la distribución es la binomial. Ahí están todas las que maneja Minitab.
El número de ensayos, lo mismo que pusimos ahora, son 6. La probabilidad del evento son 0.4. Y necesitamos el valor de X. Como dice el enunciado, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 4 salgan defectuosos? Entonces, cola derecha, cola izquierda. Ok, aquí viene el otro gran elemento. ¿Por qué cola derecha? Porque estamos en función de un conteo de defectuosos, o sea, a partir de valores que van a ir contando, entonces es cola derecha. En este contexto, cola izquierda no estaría aplicando. Habría que ver el valor central. Ambas colas, si quisiera tener los datos de un extremo y el otro en junto, o centro, si el enunciado dijera cuánto es entre cuánto y cuánto. Por ejemplo, ahora el siguiente ejercicio que dice entre 3 y 5. Ok. En este caso, cola derecha. ¿Y cuánto es? Decía la pregunta. La probabilidad de que por lo menos 4 salgan defectuosos. Y le vamos a aceptar. ¿Cómo se interpreta? La probabilidad de que al menos 4 salgan defectuosos, ¿verdad? No 3, no 2, no 1 o no ninguno. 4 o más. Por eso es que nos señala en rojo del 4 en adelante. La probabilidad, de hecho yo le voy a dar clic aquí. Ah, no, no me va a dejar. No, pensé que le podía meter línea. No, no. Pensé que le podía meter algún detalle, pero no me acuerdo dónde es. Bueno, no me voy a poner a travesear ahorita. La probabilidad de que en esa condición de la empresa que fabrica tornillos, donde tengo 6 tornillos al azar, ahí vemos n igual 6, con una probabilidad de que el 40 de los tornillos sale doblados o defectuosos, la probabilidad de que por lo menos 4 salgan defectuosos es de un 17.92%, un 0.1792. Y luego nos pregunta el enunciado cuál es la probabilidad de que entre 3 y 5 salgan defectuosos, y es lo que yo les decía ahora. Gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, binomial, los mismos datos, solamente que ahora el valor está entre tanto y tanto. ¿Cuál es la probabilidad de que entre 3 y 5, o sea, no 2, no 1, no 6, no 7, no, entre 3 y 5, en ese rango me salgan defectuosos? La probabilidad de que la empresa que fabrica tornillos me salgan defectuosos entre 3 y 5, no 2, no 1, entre 3 y 5, este es el rango, no 6 o más, en este caso pareciera como que ya 7 no, es de un 45%, 45,16%, prácticamente la mitad de la probabilidad, prácticamente, pero no toda, se encuentra en ese rango. Y entonces, si uno estuviera a cargo de esa línea, de esa producción, ya sabe más o menos por dónde tiene que accionar, dónde hay que tener más cuidado, a dónde tiene que poner la mayor cantidad de controles, mejorar el proceso, mejorar la materia prima, mejorar las condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nos vamos al mundo de la producción para ver que esas cosas no se nos salgan de control. Otro tipo de distribución discreta que tenemos para analizar es la distribución geométrica. La distribución geométrica, dice, es un modelo adecuado para aquellos procesos en los que se repiten pruebas hasta la consecución del éxito. Es decir, hasta que se alcance el resultado deseado. Por ejemplo, supongamos que interesa encontrar un producto defectuoso de un lote de muchos artículos. La diferencia en este caso con binomial es que binomial es meramente pasa o no pasa, sin esperar a llegar a que se cumpla
una condición. Si yo necesito que la condición se cumpla, entonces estoy entrando en el mundo de la distribución geométrica. Ahí habla un poco de lo que es la distribución como tal. Es una distribución que se deriva del proceso Bernoulli, tiene que ver, ¿verdad?, con la parte que estábamos viendo anteriormente, pero teniendo las siguientes características. El proceso consta de un número no definido de pruebas o experimentos separados. Cada prueba puede dar dos resultados mutuamente excluyentes y la probabilidad de obtener un resultado A en una prueba que es P y la de obtener un resultado que no sea es P más Q, es la suma de probabilidades que va a ser igual a 1. Hay que tener claro cuando un resultado, el concepto de si es mutuamente excluyente o mutuamente eh, dependiente. Deme para ver, porque por acá tengo esa definición exacta para no darla. Dice el libro, el hecho de que un evento se presente significa que ninguno de los demás eventos puede ocurrir al mismo tiempo. Es, eso se conoce como mutuamente excluyente. Ejemplo, en tirar un dado. El tirar el dado o me sale una cara o sale otra, pero no puede pasar dos cosas al mismo tiempo. No me pueden salir dos caras en el mismo momento. El dado tiene 6 caras y las 6 son distintas. Entonces se convierte en un evento mutuamente excluyente. La fórmula de la distribución, ahí se encuentra, igual con las diferentes fórmulas para cálculo de media y varianza. Y un ejemplo de una gráfica de distribución es una gráfica cuando se cumple con ciertas condiciones. Pues eso de las gráficas puede ser engañoso porque uno puede tener en una misma distribución comportamientos distintos y por ende gráficas distintas. Pero veamos un ejemplo de cálculo para entender mejor la distribución como tal. Y aquí está el ejercicio. Si la probabilidad de que cierto dispositivo de medición muestre una desviación excesiva es de un 5%, un 0.05, ¿cuál es la probabilidad de que A, el sexto de estos dispositivos de medición sometidos a prueba sea el primero en mostrar una desviación excesiva? B, el quinto de estos dispositivos de medición de estos dispositivos de medición sometidos a prueba sea el primero que no muestre una desviación excesiva, y C, entre el segundo y el cuarto de estos dispositivos de medición sometidos a prueba aparezca el primero en mostrar una desviación excesiva. Entonces, me traigo esto para acá para usarlo de foro. El primero dice, el sexto de estos dispositivos sometidos a prueba sea el primero en mostrar una desviación excesiva, como en el ejercicio anterior. Es un valor directo. Nos vamos a distribución de probabilidad y estamos con distribución geométrica. Ahí tenemos la distribución geométrica, necesitamos la probabilidad. La probabilidad del evento dice que es de un 5%. ¿Y cuál es dice la pregunta, cuál es el sexto de estos dispositivos de medición sometidos a prueba sea el primero en mostrar una desviación positiva? ¿Ok? Entonces la constante en este caso es 6, porque es un valor directo. Y el resultado nos dice que es de apenas un 4% redondeado, 0.038. Es un valor bajo. En la siguiente pregunta, en la B, decía, el quinto de estos dispositivos de medición sometidos a prueba sea el primero que no muestre una desviación excesiva. En este caso, me está preguntando nuevamente por un valor directo. Solamente que aquí hay que tener cuidado porque volvemos a la geométrica, la probabilidad, el constante de entrada, en este caso es el quinto, pero el cuidado que hay que tener. Dice, el quinto de estos dispositivos de medición sometidos a prueba sea el primero que no muestre una desviación excesiva. Al principio hablaba de la desviación excesiva de un 5%. Y entonces ahora me dice que no muestre la diferencia, el 100 menos el 0.05.
Y entonces aquí se convierte en 0,95 en la diferencia. Y corremos la prueba. Esto es casi nulo que se dé. La probabilidad es prácticamente nula. O sea, su probabilidad tiende a 0. Y por último, entre el segundo y el cuarto de estos dispositivos de medición sometidos a una prueba, aparezca el primero en mostrar una desviación excesiva. Ahora entonces nos vamos a gráfica de probabilidad, como ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Le decimos ver probabilidad. Ahora estamos con la distribución geométrica. Está por acá. La probabilidad del evento es de un 0.05. Ya le doy la palabra, Juan. Nada más para no perder aquí el hilo. Le decimos que, ¿cuál es el valor? Dice que entre el segundo y el cuarto. Ahí puse el segundo y el cuarto. Entre X1 y X2. Y le damos a aceptar. La pregunta nos decía, repito la pregunta para poderla. Entre el segundo y cuarto de estos dispositivos de medición sometido a prueba, aparezca el primero en mostrar una desviación excesiva. Cuando tenemos una desviación excesiva de un 5%, que entre el segundo y el cuarto de estos dispositivos aparezca el primero en mostrar, la probabilidad es de un 13,55%, según el desarrollo que acabamos de hacer en Minitab. La binomial y la hipergeométrica, de hecho, se parecen. Solo que la binomial no le interesa si algo pasó o no pasó. A la hipergeométrica sí. Dice, hasta ahora se han analizado distribuciones que modelan situaciones en las que se realizan pruebas que implican una dicotomía, un proceso de Bernoulli, de que si sucede una cosa, no sucede la otra o viceversa. De manera en que cada experimento, la probabilidad de obtener cada uno de los dos posibles resultados se mantenía constante. Eso significa que algo se dé no va a afectar al a la siguiente situación. Si el proceso consiste en una serie de extracciones, ellos implican la reposición de cada extracción o la consideración de una población muy grande, como en una línea de producción donde usted sacó una botella, sacó una pieza, y a las piezas y botellas que siguen, eso no le interesa porque la línea se sigue moviendo y sigue cargándose. Pero esa es la diferencia si usted está en una población que no es de esa manera, en la cual la población, al sacarle una parte, usted está afectando el total y por ende la probabilidad. Ejemplo, cuando uno trabaja con lotes y lotes no tan extremadamente grandes, ¿verdad? Usted tiene un lote de 100 piezas pero de esas 100 piezas usted tiene que entregar las 100. Usted ahí no tiene espacio de manejo de, tengo una pieza mala, tengo una segunda pieza mala. Eso significa ir a hacer un reproceso y reponer piezas. Bueno, si usted tiene una situación de ese tipo, ahí entra el mundo de la hipergeometría o la distribución hipergeométrica. Una distribución discreta con una serie de características y condiciones. Ahí está la fórmula. Se puede desarrollar en Excel, se puede desarrollar en Minitab. Los ejercicios que vienen aquí hasta ahora, este es el de binomial que ya hicimos con Minitab. Ahí está hecho con Excel y llegamos a los mismos resultados. El de geométrica, ahí está y está con los mismos resultados. Y el que vamos a hacer ahora, el de hipergeométrica, ahí está y con los mismos resultados y ahí están las distribuciones como tal. Yo les pongo como colorcitos y cosas de esas, como para hacerlo visual y saber cuál es la 1 y cuál es la 2. Entonces, dice el ejercicio. De un lote de 10 proyectiles, qué bonito ejercicio escogieron, ¿verdad? Muy pacífico. De un lote de 10 proyectiles, 4 se seleccionan al azar y se disparan. Si el lote contiene 3 proyectiles defectuosos que no explotarán, ¿cuál es la probabilidad de que A, los 4 exploten
o B, al menos 2 no exploten. Bueno, ese ejercicio, todo está en función de cómo lo analicemos, porque si pensamos en el turismo espacial, ¿verdad? Y ahora que mandó Elon Musk ahí a la gente al espacio 3 días, podría uno decir que no es un tema bélico. Entonces dice, la primera, los 4 exploten. Ok, ese es un valor fijo, valor constante. Ya sabemos que distribución de probabilidad, ahora busco hipergeométrica. Necesito el valor fijo, necesito darle una serie de condiciones. Tamaño de la población, dice que es un lote de 10 proyectiles. Conteo de eventos en la población. Dice que 4 se seleccionan al azar y se dispara. Si el lote contiene 3 proyectiles defectuosos que no explotarán, ¿cuál es la probabilidad de que? Ok, entonces estamos hablando de conteo de eventos de la población 7. ¿Por qué 7? Porque tenemos 10 menos 3. Y luego el tamaño de la muestra dice que 4 se seleccionan al azar y se disparan. Tamaño de la muestra es 4. Y por último, me está preguntando cuál es la probabilidad de que los 4 exploten. De los 4 vayan a explotar o se vayan a afectar. Y ahí tenemos la probabilidad. Dice que la probabilidad de que los 4 proyectiles exploten en las condiciones que nos da el enunciado es de un 16.67%. Luego en la segunda pregunta me dice, al menos 2 no exploten. Ya cuando nos habla de al menos, ya uno sabe que tenemos que venir a gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, el mismo camino que hemos llegado hasta ahora, y ahora estamos en el mundo hipergeométrico. Tamaño de la población 10, conteo de eventos en la población 3, esto viene el enunciado, y tamaño de la muestra 4. Les repito muy rápidamente sobre el enunciado. El lote es de 10 proyectiles, tamaño de la población 10. Si el lote contiene 3 proyectiles defectuosos, conteo de eventos en la población 3, ¿cuál es la probabilidad? Perdón, y luego dice 4 se seleccionan al azar y se disparan. De la población 10, se seleccionan muestra 4. Al menos 2 no exploten. Perdón, le di enter y no era enter ahí. Es volver aquí, volver acá. Era acá, perdón. Al menos 2 no exploten. O sea, necesito un valor que esté entre 2 y 3. Al menos 2 no exploten, la probabilidad es de un 33%. Vamos a ver. Un rap ahí de los 90s. Distribución de Poisson, un apellido estadista francés. Es una distribución que se basa en conteos de las veces que se presenta un evento dentro de un área de oportunidad. Las distribuciones de Poisson son muy dadas para tasas de llegada, por ejemplo, sucursales bancarias o sucursales de atención al cliente, vacunatorios. Ahorita la distribución de Poisson está bajísima, la gente no se está yendo a vacunar. Hubo un momento que estaba en pico. Todo ese tipo de comportamientos en función de tasas de llegada a sistemas de atención, sistemas de operación, los establece muy bien Poisson. Una distribución que tiene ahí cierto comportamiento. Bueno, ahí fue descubierta por Denis Poisson. Está la fórmula, media complicadilla, un K factorial, no entro mucho en ese detalle. Y Poisson tiene otra característica, es que la media y la desviación es igual, pero aquí no lo dice, bueno, no importa. Y viene un ejercicio. En la inspección de hojalata producida por un proceso electrolítico continuo, se identifican 0.2 imperfecciones en promedio por minuto. Determine las probabilidades de identificar
A, una imperfección en 3 minutos. B, al menos 2 imperfecciones en 5 minutos. Y C, a lo sumo, una imperfección en 15 minutos. Bueno, me vengo para acá, solamente para el tema del for, ustedes lo tienen. Y ya sabemos que la primera, una imperfección en 3 minutos basado en Poisson. Bueno, ya sabemos por dónde va el asunto. Calcular, distribución de probabilidad. Ahí está Poisson o Poisson, veneno. ¿Cuál es la probabilidad? Donde la media y varianza en Poisson es igual 0.6, porque el ejercicio me habla em, de inspecciones. Esta tiene su trampilla. Ya me acordé, donde la vi, me acordé. ¿Por qué 0.6? Ahí lo hice en Excel. Porque el enunciado me dice, se identifican 0.2 imperfecciones en promedio por minuto. Y luego me pregunta, determine la probabilidad de identificar una imperfección en 3 minutos. Entonces, el valor esperado, ¿verdad? O media lambda, que es de 0.2 por minuto, y ahora me está preguntando por la probabilidad en 3 minutos, cambia entonces a 0.6. Claro, eso es algo que uno cuando lo ve, mira, tiene sentido, pero que a uno lo tenga tan claro y se le ocurre, por eso en esto hay que, ¿verdad?, estar como muy... Y aquí el asunto cambia, ¿verdad? Al asunto la constante de entrada es una, porque como me dice, una imperfección en 3 minutos, estamos hablando de una por cada 0.2 imperfecciones promedio por minuto. Igual, esta está media engañosa, pero de ahí así es, y la probabilidad entonces es de un 32, casi un 33% por redondeo. Luego dice, al menos 2 imperfecciones en 5 minutos. Ya yo sé que al menos gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, y ahora me voy a buscar la probabilidad de Poisson, y otra vez aquí viene la gran trampa, ¿verdad? 1. ¿Y por qué 1? Bueno, en el Excel, y es que dice al menos 2 imperfecciones en 5 minutos. El lambda es el mismo, 0.2 en todos los ejercicios, pero ahora me dice que en 5 minutos de ahí 0.2 por 5. Ahí es donde entonces yo tengo que establecer el 1. Si no lo hago así, ¿verdad? Y me voy a esta parte de área sombreada y le digo que me dé el valor de cola en función de 1. Y cola izquierda. Vamos a ver cola izquierda, qué es lo que va a pasar acá. Llego a lo mismo. No estoy llegando a lo mismo. Aquí tengo un detallito. Sí, ya vi el error, perdón. Y lo tengo en el Excel, en el PowerPoint desarrollado. Cometí un error, por eso no me sonaba la cola izquierda. Cola derecha, 1. Poisson 1, ya sabemos dónde viene ese 1, ¿verdad? 5 veces, entonces 0.2 por 5. Valor X, cola derecha y valor de 2, aceptar, y ahora sí. Ahí tenía como ese detallito y ahora sí me da igual que en el PowerPoint. Es de un 26.42%. Y en la última, bueno, en la última no, en la tercera del ejercicio, nos dice a lo sumo una imperfección en 15 minutos. Igual, entonces, en el Excel, una imperfección en 15 minutos, hay que hacer el lambda de 0.2 por 15. Se vuelve de 3 minutos. Si uno no tiene este cuidado y ve este cálculo, de ahí no es que sea imposible verlo en Minitab, pero tendría uno que hacerlo en la calculadora o en algún lugar para saber dónde es que me lo están pidiendo y poder desarrollarlo adecuadamente. Y entonces aquí otra vez me vengo a gráfica de distribución, probabilidad, aceptar, ya la media cambió, 3 minutos, 0.2 por 15, eso me da 3. Y
este caso sí es de cola izquierda de 1. ¿Por qué cola izquierda? Porque me está diciendo que a lo sumo una imperfección en 15 minutos, entonces es como hasta ahí estaría llegando, es por la palabra, realmente es como en la investigación de operaciones, ¿verdad? Que cuando nos hablan de las restricciones y demás, al menos 2 imperfecciones, pero dice a lo sumo, o sea, que llego a ese valor, pero de ahí no pase. Es un juego medio tramposillo en función del lenguaje. Y ahí ya nos da igual que en el PowerPoint. Ven, voy de nuevo por acá. A lo sumo, o sea, a lo sumo se tiene que traducir como al menos que me dé 1, no más. Mientras que en las otras, como decía, al menos 2 imperfecciones. En tanto, ya es como al menos que me dé, no es este caso, pero estoy rayando ahí, al menos 2 o más por acá. Entonces, nada más tener cuidado con ese detalle entre el lenguaje y demás. Y esa es la gran diferencia en si lo veo por un lado o lo veo por otro. O cuando me dice, que esto es más fácil de visualizar, cuando me dice, bueno, entre tanto y tanto. Bueno, ya yo sé que es un tema entre colas, ¿verdad? Ah, entre 4 y 5. Ya yo sé que tengo que cortar entre dos fragmentos, entre un área o un rango establecido por esos dos límites. Es de cuidado. Pero ahí ustedes lo pueden comparar con el desarrollo de el Excel. Luego estamos con la distribución uniforme discreta. Esta es la última eh, de las discretas. Yo creo que esta no tiene solución. Vamos a ver. Para ver si esta ya lo había hecho. Poisson, uniforme, multinomial. No, esta no la tengo resuelta aquí, pero está resuelta en el Minitab que yo les agregué. Bueno, igual, voy por partes. La distribución uniforme discreta. En teoría de la probabilidad, la distribución uniforme discreta es una distribución de probabilidad que asume un número finito de valores con la misma probabilidad. Se parece mucho, bueno, es uniforme, por eso se le ve. La fórmula está en función de si sea X una variable uniforme que puede tomar los n siguientes valores reales. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a los diferentes datos es 1 entre n. Ahí está la media y en este caso la varianza. Si yo quisiera la desviación es la raíz de esto. Aquí está la imagen de la distribución uniforme y viene un ejercicio que este tema que viene a continuación, que son las distribuciones continuas, esta sí no la tengo en Excel, soy honesto, no me puse a desarrollarlo como si lo hice con las discretas. Creo que estaría interesante desarrollarlo, aunque la presentación de cátedra viene solamente para Minitab y entonces posiblemente el examen que tenga temas relacionados a esto vengan igual en Minitab. Yo considero, ya es más personal, que el tenerlo en Excel nos ayuda muchas veces a comparar o analizar entre ellas. No está de más. Y se los dejo ahí por si alguien lo quiere desarrollar y así me lo pasa y ya lo tenemos para todos. Entonces podría ser una práctica interesante, pero más, ¿verdad? Reitero, creo que nos daría valor agregado. ¿Qué es lo primero que se nota en las distribuciones continuas? En la imagen, bueno, lo primero es que son muchísimas más. La imagen mete las continuas, pero también mete algunas que son consideradas las especiales, ¿verdad? Porque ahí veo la T de Student. Las especiales las pone porque tienen características continuas. Como el mundo de las variables de los datos es más amplio por el tema de los instrumentos de medición y demás, pues obviamente eso nos lleva a tener mayor cantidad de distribuciones continuas que discretas. Y aquí está la famosa distribución normal, que yo no le hubiera puesto ese nombre, porque yo creo que ese nombre es uno de los grandes culpables de que la gente entre en shock o en caos cuando los datos no son normales. Entonces uno ve todo un desarrollo de pruebas de normalidad. Entonces yo creo que
hay una parte que uno dice, si mis datos no son normales, son lo contrario, anormales. No, es únicamente sus datos no corresponden a un tipo de distribución que es clave para ciertas cosas, sí, estoy de acuerdo. Pero vea que es una de muchas que hemos visto. En el mundo discreto no hay sentido de una prueba de normalidad. Entonces, primer gran paradigma, las pruebas de normalidad son pruebas orientadas cuando estamos con datos continuos o datos que vienen de variables, generalmente instrumentos de medición. Pero hay datos continuos que están orientados a proyectos, análisis financiero y demás, sí, pero no necesariamente tiene sentido hablar de normalidad en ciertos comportamientos. Por ejemplo, en proyectos se usa una distribución de probabilidad que, aunque es continua, y esa distribución puede ser simétrica. De hecho, hasta se ve así y uno dice, mira la normal. No, esa distribución es la famosa distribución beta, que algunos autores también le llaman distribución PER. Tiene características y condiciones que se parecen a la normal, sí, pero tiene una gran diferencia. Bueno, dos. Primero, no es normal. Segundo, es acotada en A y B, lo cual tiene sentido para un proyecto, porque un proyecto tiene fecha de inicio, fecha de finalización. Recordemos que la normal no es acotada y entonces va a menos infinito y más infinito y no tiene sentido hablar de un proyecto que vaya de para siempre o para nunca en este caso. Entonces ahí empieza uno a ver y podríamos hablar de diferentes tipos de distribuciones que tienen sentido para ciertos comportamientos. Para, por ejemplo, en equipos, en la parte mecánica, que ya yo conozco un poco más sobre esa parte, cuando hablamos de tasas de falla y demás, se usa una distribución que es la Weibull, que es muy utilizado en elementos de análisis de equipos, de fallas y demás. Otra distribución del mundo, muy posiblemente esos datos, si usted los analiza con una prueba de normalidad, no les dé normal. Y toda la gente, a mí a veces me dicen, profe, es que los datos no me están dando normales. Sí, no pasa nada. Es que el comportamiento de los datos, del proceso que usted tiene, la tesis, el proyecto de graduación, qué sé yo, no obedece a una distribución normal. Y ya como que, porque tal vez nos meten mucho el ruido de que si no es normal, la cosa está grave y si no haga transformaciones y torture los datos y bueno, ¿y qué no se hace? Ok. La distribución normal no hay que explicarla mucho, ya ahí la estaba explicando. Tiene la característica que en simetría su media, mediana y moda son iguales. La distribución normal casi siempre la vemos simétrica, pero podemos tener comportamientos asimétricos hacia cola derecha, cola izquierda, que igual sea de normalidad, de no normalidad de que es lo más común que pase, sino de distribución normal, que reitero, yo no le hubiera puesto ese nombre. Ahí está la fórmula. De hecho, hay camisas que venden en Amazon que dice yo soy y le ponen esa fórmula, o sea, yo soy normal. Forma de campana, sí. La distribución normal estándar, creo que ahora lo expliqué. La distribución normal estándar es esa que la media es 0 y la desviación es 1 y existe únicamente para que podamos utilizar valores de tabla. De lo contrario, no podría haber una tabla porque sería una tabla infinita de valores. Cuando hablamos de valores, cuando hablamos de distribución estándar normal, entra el concepto de la distribución o con valor Z, y es que tiene esta condición o característica, y entonces entra esta formulita que ya hemos visto en probabilidad y estadística. Y aquí vemos un ejercicio. Y luego vienen las tablas. Y yo las tablas ya me adelanté explicándoles, por ejemplo, esta tabla, veamos a ver, ¿cuánto fue el valor que dijimos ahora en el libro? En el libro que yo les mostré, 1.96, 1.96. A ver, vean esta característica. En esta tabla, el valor de 1.96 que yo les mostré ahora en el libro, esto es uno de muchos libros, ¿verdad? Pero esto es una tabla
para curva normal. Y esta es una de las cosas que uno más, en esta tabla de curva normal, el valor de 1.96 es 0.4750. Y en esta tabla de curva normal, el valor de 1.96 es de 0.9750. ¿Por qué? La primera tabla del otro libro nos está dando el valor a partir del 0 y a partir, me está dando solamente este pedacito. Por eso 0.4750. Pero en este otro libro, que no sé cuál habrán agarrado, o tal vez agarraron ese famoso folleto de tablas estadísticas que vende ahí, que lo hacían a uno comprar, ¿verdad? Y sufrir con esa carajada. Esa está de esta forma. O sea, me está dando la primera mitad, 0.5. El valor del otro libro, 0.4750. Y yo sumo eso y me da 0.9750. Pero si yo no tengo cuidado con eso que acabo de explicar, que considero que es sencillo de entender, pero no tengo cuidado y veo y uso una tabla y luego uso OR, colapso total y se derrumba todo. ¿Eh? Y esto es un gran... Y yo insisto en esto porque reitero, ¿eh? Esto es de las cosas que uno más se enreda, más falla y más pueden suceder detalles. Muy bien. Dice el ejercicio. El fabricante de una empresa láser informa que la cantidad media de páginas que imprime un cartucho antes de reemplazarlo es de 12.200. La distribución de páginas impresas por cartucho se aproxima a la distribución de probabilidad normal y la desviación estándar es de 820 páginas. Calcule. A. La probabilidad de que el cartucho logre imprimir al menos 14.000 páginas. De ahí valor fijo. Ya sabemos dónde tenemos que ir. B. La probabilidad de que el cartucho logre imprimir entre 12.000 y 13.000 páginas. Ya ahí uno se imagina, eso va entre tanto y tanto. C. La probabilidad de que el cartucho logre imprimir 13.500 páginas. ¿Ok? Entonces, hagamos esto con Minitab. Voy a jalarme esto para acá, para usarlo ahí de forro. Ustedes lo tienen también. Y entonces dice la primera, la probabilidad que el cartucho logre imprimir al menos 14.000 páginas. La probabilidad que el cartucho logre imprimir, de que el cartucho logre al menos. Ahí me cambiaron el orden. De que al menos 14.000 páginas. Entonces, no voy a irme aquí, porque aquí es cuando me dice un valor exacto. Pero me está diciendo al menos. O sea que por lo menos llegue a cumplirse. Entonces necesito irme a gráfica de distribución de probabilidad. Ver probabilidad. Ahora le digo que quiero trabajar con la normal. Que no sé qué se me hizo. Aquí está. La media me la está dando el enunciado. Esto está facilito. Es de, ya la perdí, 12.200. Y la desviación estándar es de 820 páginas. Y le digo área sombreada de cola derecha. ¿Por qué? Porque me está diciendo al menos 14.400. Pucha, no veo. Voy a cambiarme de ojos, perdón. Al menos 14.000 páginas. Entonces acá le pongo 14.000 y le doy a aceptar. La probabilidad de que esa impresora me logre imprimir al menos, llegue hasta ese valor, al menos 14.000, es de un 1%, un 1,5%. Es bajísimo. Luego en la segunda me dice, la probabilidad de que el cartucho logre imprimir entre 12.000 y 13.000 páginas. Igual,
Gráfica, gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptar, todo esto se mantiene igual, área sombreada, entre tanto y tanto, ¿verdad? Quiere decir que necesito entre un valor y otro. En este caso, los valores son entre 12,000, dice el enunciado, y 13,000 páginas. Y le voy a aceptar. Entonces, la probabilidad, ahí se me pegó un poco la media con el valor. La probabilidad de que esa impresora me imprima entre 12,000 y 13,000 páginas, que esté en ese rango trabajando adecuadamente, es de un 43 y tanto por ciento. Y ahora sí, la tercera es una pregunta de valor directo. La probabilidad de que el cartucho logre imprimir 13,500 páginas. Pregunta de valor directo me lleva a esta parte. Y la normal me la pone arriba, por lo que yo les decía. Muy posiblemente es meramente una situación de que como es tan utilizada, y la ponen como ahí arribita, pero realmente debería de estar en el grupo de las de abajo, porque esas primeras son las que se dicen como distribuciones especiales. De hecho, después de este ejercicio paso a eso. Y entonces, ahí me voy a esta parte y le digo que necesito la probabilidad acumulada de 12,200 con desviación de 820 y el valor que dice que sea de cuál es la probabilidad de que imprima 13,500 páginas. Y es altísimo. La probabilidad de que ese cartucho me imprima 13,500 páginas es de un 94 y resto por ciento. Para esas condiciones, para esa media y para esa desviación. Esto no. Quiero jalarme el PowerPoint, pero me pego ahí. Ok. Muy bien. Aquí voy a hacer un salto en el cual están los demás ejercicios y los ejercicios vienen con las diferentes partes desarrollados. Esa parte no me preocupa. Ya al final habla de, no, esto todavía no, estos análisis de confiabilidad, esos son parte aquí está la Weibull que ahora les decía. Se ve largo porque viene todas las partes, cómo irlo haciendo, la triangular, pero aquí, en esta parte que es de cierre, ya aquí no vienen ejercicios, pero viene la teoría de las distribuciones que se conocen como distribuciones especiales. Entonces ahí habla de chi cuadrado, T-Student y la prueba Fisher. Vienen las diferentes aplicaciones a calcular, la distribución chi cuadrado, cómo se comporta, las diferentes gráficas. Ok, T-Student, esta es la distribución de la cerveza, nació en la cervecería Guinness. Y cada una tiene una serie de características. En el Drive, para entender mejor estas distribuciones especiales, yo subí unos archivos de Excel que uso en los cursos de probabilidad y estadística, donde viene el desarrollo de esas distribuciones y yo les recomiendo que las revisen. Por ejemplo, esta que estoy abriendo es el Excel de este. Este Excel se llama estimación e intervalos de confianza. Y yo, bueno, este curso de probabilidad estadística yo lo doy con Excel, no lo doy con PowerPoint, no hago presentaciones, sino que lo voy haciendo por pestañas y a lo largo de las pestañas vienen los diferentes elementos y le meto ejercicios, uso mucho color, flechas. A diferencia de los PowerPoint que son de cátedra, ¿verdad? Que la cátedra los hace y los usamos todos los profes, este material es propio mío y yo se los comparto, no hay ningún problema. Nada más intenten de no hacer distribuciones masivas, pero igual eso viene de un libro, no hay mayor, no hay nada ahí. Luego utilizo cálculos con Excel y Minitab a la hora de explicar, pero bueno, todo eso es porque acá viene algo clave,
que es la gran diferencia. Yo sé que el Zoom no ayuda mucho, perdón ahí, pero ustedes después lo abren, ¿verdad? Ahí veo compañeros pegados al monitor, yo hago lo mismo. Aquí viene la gran diferencia de cuándo utilizar un valor Z o cuándo utilizar una T de student, por ejemplo. Las fórmulas son muy parecidas. Este diagramita básicamente es lo que me lo dice. Se supone que hay normalidad, que la población es normal, o sea, una distribución continua de datos, y hay normalidad, y luego se hace la pregunta, ¿se conoce la desviación estándar de la población? Si se conoce, nos vamos a la normal estándar, usamos cálculo de Z. Si no se conoce, usamos T de students. De hecho, en esta imagen, ambas son muy similares, más no son iguales. La fórmula de ellas es muy similar, ¿verdad? Aquí ven la fórmula de T de student, y por acá, en una de estas, está la fórmula de valores de Z. Son muy similares, pero ahí viene la gran diferencia. Entonces, hay una serie de ejercicios que pueden revisar, y aquí hay elementos de proporción y qué más. Hay un montón de cosillas adicionales, cálculos de muestra. Bueno, hay varias cosas. Eso ahí lo tienen. Recomendación para el examen: revísenla, échenle un ojo. Si lo ven, está bien esquematizado, bien. Esto es información complementaria, reitero, no es de cátedra, eso es mío, yo se los agrego por ahí. Esa es una. Y la otra, son dos, porque en una vienen los dos elementos. La otra es la prueba Fisher, que a veces también esa se las traen. Y este Excel, que se llama distribución de Fisher, igual, viene un poco la teoría, ahí ustedes le hacen zoom y lo ven a su tamaño. Viene explicación, viene ejercicios y viene el cálculo con Excel y con Minitab. Entonces, chequenlo. Y aquí que viene. Y aquí viene un ejercicio adicional del libro, donde se está haciendo nada más con cálculo de Excel en el complemento de análisis de datos. Ok. ¿Por qué estoy agregando eso? Porque en el PowerPoint nada más nos habla de los diferentes elementos a nivel teórico. Ahí ustedes ven T de student, ya les pasé chi cuadrado y ahora distribución F, pero viene a nivel teórico. No, el PowerPoint no trae ejercicios. No, el que me diga que ve distribución Fisher y lo entiende viendo esas fórmulas, de verdad que la NASA se lo está perdiendo, ¿verdad? Uno no entiende eso así. O sea, uno entiende hasta que ve ejercicios y ve las prácticas y ve la aplicación y compara. Y creo que ese es el proceso estándar de aprendizaje y para digerir estas cosas. Entonces, por eso les agregué estos archivos de Excel que pueden utilizar de referencia para esa parte, y para yo no mostrarles esto y leerlo y quedar cada uno igual, ¿verdad? Pero vean que ese es el cierre de esta presentación. Y ahí voy para atrás hacia los ejercicios. Son bastantes, tal vez vamos a hacer uno más. ¿Por qué? Porque todos están resueltos y todos están paso por paso. El de la normal, fijo, me interesaba que revisarlo, porque el de la normal es la explicación de la tabla. De que si ya uno tiene claro ese elemento que les expliqué de tabla y hasta les comparé la imagen del PowerPoint de tabla con la imagen de un libro de referencia, y ver que son distintos, pero teniendo claro qué es lo que el valor me está diciendo en función de Z, ¿verdad? Que tengo desviación estándar poblacional, entonces ya uno no debería de tener mayor problemas con las tablas. Distribución uniforme continua. La distribución uniforme es una familia de distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas. Esto es muy usado cuando uno tiene valores que dan exactamente igual, como cuando uno hace los tirados de dados o números aleatorios en Excel, que esa es una uniforme continua. Ahí está la función de densidad y las características propias de la distribución. Pero veamos el ejercicio. En una fábrica se producen cada día una media de 40,000 metros de cable. Unos días más, otros días menos. O sea, un factor de variación de producción.
Aunque el mínimo seguro que siempre se fabrica es de 30.000 metros, la variable aleatoria que recoge el número de metros de cable fabricados en un día sigue una distribución uniforme continua. A. ¿Cuál es el máximo de metros fabricados en un día? B. ¿Qué porcentaje de días se fabrican más de 34.000 metros de cable? Y C. ¿Qué porcentaje de días se fabricarán menos de 33.000 metros de cable? Entonces, nos vamos al Minitab para desarrollar eso. Ahí ya cierro los Exceles, ahí ustedes después los revisan con calma. Entonces, lo primero, ¿cuál es el máximo de metros fabricados en un día? Nos vamos a gráfica de distribución de probabilidad. Le decimos ver probabilidad. Aquí le decimos que queremos usar la uniforme, que no sé dónde está, aquí está casi abajo. Luego dice cota inferior, cota superior. La cota superior es 30.000 y la inferior es 50.000. Este ejercicio yo me acordé que trae como una trampilla. Yo creo que yo le puse una nota a eso. ¿Cuál es el máximo? Unos días. En una cierta fábrica se producen cada día una media de 40.000 metros. Unos días más, otros días menos. Aunque el mínimo seguro que siempre se fabrica es de 30.000. La variable aleatoria que recoge el número de metros de cable fabricados un día sigue una distribución uniforme. Ajá, ¿cuál es el máximo de fabricados en un día? Ahí vamos bien. Y luego me tengo que venir a el valor de X de probabilidad de cora derecha. 34.000. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el máximo? Ah, no, la A no me la está diciendo. Aquí estoy desarrollando la B, perdón. ¿Qué porcentaje de días se fabrica más de 34.000 metros de cable? Se fabrican más de 34.000 metros de cable. Y esta es un 80%. El 80% de los días se fabrica más de 30.000 metros de cable como tal. Y en la otra, ¿qué porcentaje de días se fabricarán menos de 33.000 metros de cable? Esa sí es directa. Cálculo. Uniforme. La uniforme igual la meten ahí porque tiene unas ciertas características. Perdón, ahí le metí un dedazo. Voy a meter los datos. 30.000. 50.000. Y esta me está preguntando por un valor exacto. 33.000. Y me da un 15%. ¿Qué porcentaje de días se fabricarán menos de 33.000 metros de cable? Un 15% de las veces.